Hubo una época en mi vida donde el fin de mes era una carrera contra el tiempo y contra la desesperación. El dinero llegaba y se iba como si tuviera alas. Las cuentas se apilaban en la mesa de la cocina. Cada llamada del banco o del número desconocido me revolvía el estómago. Vivía en una especie de niebla financiera, una rutina donde sobrevivir era el único objetivo. Y lo más frustrante no era la falta de dinero. Era la sensación de estar atrapado, de repetir el mismo mes una y otra vez. Como si estuviera condenado a un ciclo que no podía romper. Ganaba poco, gastaba mucho, y cada decisión financiera parecía empujarme más al fondo. Tal vez tú también hayas estado ahí. Tal vez estás ahí ahora mismo. Pero quiero contarte algo que me costó años entender: la pobreza no siempre es una condición externa. Muchas veces es un sistema mental. Una serie de hábitos invisibles que te mantienen en el mismo lugar, aunque trabajes más que nunca. Yo no nací con inteligencia financiera. Nadie me enseñó cómo manejar el dinero. Lo aprendí a golpes, perdiendo oportunidades, diciendo que sí cuando debía decir que no, y diciendo que no cuando no me atrevía a invertir en mí. Este audiolibro no es una fórmula mágica. No hay atajos reales cuando se trata de transformar tu vida financiera. Pero lo que sí hay son hábitos. Hábitos que, si los adoptas con disciplina, pueden romper el ciclo. Los míos no son secretos de Wall Street ni hacks complicados. Son simples, humanos y totalmente aplicables a cualquier persona que quiera cambiar. Durante años creí que la pobreza era algo que simplemente me tocó. Que algunos tenían suerte y otros no. Pero la verdad es que mi vida comenzó a cambiar cuando me cansé de sobrevivir. Fue ahí cuando empecé a hacer algo diferente. No fue un día exacto, pero sí una acumulación de pequeñas decisiones que, poco a poco, me sacaron del agujero. No fue dinero lo que me salvó, fue cambiar lo que hacía con el dinero que ya tenía. Empecé a observar. A leer. A cuestionarme. A ver cómo pensaban los que tenían libertad financiera. A entender que no era el ingreso lo que marcaba la diferencia, sino cómo se usaba. Y en ese proceso descubrí que había 10 hábitos que todos ellos compartían. 10 formas de pensar, actuar y vivir que los alejaban del estrés financiero, y que estaban al alcance de cualquiera. Y eso incluye a personas como tú y como yo. No necesitas ganar una fortuna para romper el ciclo de la pobreza. Lo que necesitas es reprogramar tu mente y tu conducta. Cambiar cómo ves el dinero. Cómo hablas de él. Cómo lo usas. Porque si sigues haciendo lo mismo, seguirás teniendo lo mismo. Así de simple. En este audiolibro quiero abrirte la puerta a una nueva posibilidad. Quiero que veas que tú también puedes cambiar tu destino financiero. No con promesas vacías, sino con acciones concretas. Vas a conocer los 10 hábitos que me ayudaron a salir del pozo, a recuperar el control y a construir una vida con propósito. Algunos de estos hábitos van a sonar demasiado simples. Otros, demasiado incómodos. Pero todos funcionan. Lo único que necesitas es constancia. Disciplina. Y un deseo real de cambiar. Te invito a que no escuches este audiolibro como si fuera solo una historia ajena. Quiero que lo vivas como un mapa. Un manual práctico para salir del desorden financiero. Toma nota, pausa cuando lo necesites, regresa si algo no queda claro. Pero sobre todo, aplica. No te quedes solo con la teoría. Lo que cambió mi vida no fue saber estos hábitos, fue practicarlos todos los días, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando no veía resultados inmediatos. Porque así es como se rompe el ciclo. Recuerda esto, la pobreza es heredada muchas veces por ignorancia, no por maldad ni por falta de trabajo. No tienes que repetir la historia de tus padres ni el patrón de tu entorno. Puedes ser tú quien marque un antes y un después. Yo no soy millonario todavía. Pero ya no vivo con miedo de que me corten la luz. Ya no pago con la tarjeta esperando que pase aunque no haya saldo. Ya no huyo de las cuentas. Hoy, vivo con claridad, con orden, y con esperanza. Y si yo lo logré, sin contactos, sin herencias, sin un golpe de suerte, tú también puedes hacerlo. Este audiolibro es una conversación honesta.
No soy tu gurú, soy solo una persona que estuvo ahí donde tú estás. Y ahora, quiero contarte cómo salí. Bienvenido a este viaje. Si estás listo para romper el ciclo de la pobreza, escucha con atención y actúa con decisión. Porque después de estos 10 hábitos, tu relación con el dinero no volverá a ser la misma. Capítulo 1. El hábito de saber dónde está tu dinero. La mayoría de las personas no es pobre por falta de ingresos. Son pobres porque no saben dónde está su dinero. Parece una afirmación dura, pero es una verdad incómoda que yo también tuve que aceptar. Durante años viví atrapado en la idea de que lo que ganaba simplemente no era suficiente. Me decía a mí mismo, el problema es el sueldo, no yo. Pero algo cambió el día que me senté, lápiz en mano, y comencé a anotar cada peso que entraba y cada peso que salía. La realidad fue brutal, estaba sangrando dinero por heridas que ni siquiera sabía que tenía. Ese fue el comienzo de mi libertad. ¿Te ha pasado que cobras tu sueldo y, a los pocos días, ya no sabes dónde se fue el dinero? ¿Qué compraste? ¿Por qué te quedaste corto otra vez? Es frustrante y genera una sensación de descontrol que se convierte en ansiedad constante. Pero aquí está la clave, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto controlas. Y no puedes controlar lo que no puedes ver. Saber exactamente cuánto gastas y en qué lo gastas es un acto de poder. Es tomar las riendas de tu vida financiera y dejar de vivir a ciegas. Pero más allá de eso, es un hábito. Uno que se cultiva, se entrena y se vuelve automático. El principio del control. El primer paso para romper el ciclo de la pobreza es la conciencia financiera. Y esa conciencia comienza con una sola pregunta. ¿A dónde va mi dinero cada mes? No se trata de memorizar cifras exactas, sino de tener una visión clara. Porque si el dinero es una herramienta, tú debes ser el artesano. Y ningún artesano trabaja a ciegas. Yo empecé con lo más simple, una libreta vieja y un lápiz. Cada vez que compraba algo, lo anotaba. Sin filtros. Desde el pan hasta los antojos. Desde la cuenta del gas hasta la propina. Durante un mes completo, hice ese ejercicio. Al final, vi un mapa detallado de mi vida económica. Y me di cuenta de algo devastador, no estaba pobre porque no ganara, estaba pobre porque no sabía gastar. Tenía gastos innecesarios cada semana. Pequeñas fugas que parecían inofensivas, pero que juntas representaban más del 30% de mi ingreso. Comidas rápidas, compras por impulso, suscripciones que ni usaba. Todo eso se comía mi tranquilidad sin que me diera cuenta. Herramientas simples para el control diario. Hoy en día no necesitas ser contador para llevar un registro. Existen aplicaciones gratuitas que hacen todo por ti. Wowlet, Monefi, Fintonic, Spendee. Pero incluso si no usas tecnología, una hoja de Excel o una libreta basta. Lo importante es la constancia. Anotar cada ingreso, cada gasto. Revisarlo al final del día. Evaluar al final de la semana. Y tomar decisiones al final del mes. Este hábito no solo te muestra tu situación real, sino que te da poder para actuar. Ya no reaccionas con miedo ante las cuentas, ahora puedes anticiparte. Puedes decir no a tiempo. Puedes decir sí con responsabilidad. Porque ya sabes que puedes permitirte y que no. La psicología detrás del descontrol. Muchas personas evitan mirar sus finanzas por una razón, miedo. Miedo a enfrentar su realidad. Miedo a ver los errores. Miedo a aceptar que no saben. Pero te diré algo, la ignorancia es más cara que el error. Lo que no ves, te cuesta. Y lo que no enfrentas, te atrapa. Yo también temía ver mis cuentas. Me sentía fracasado. Me decía que no era mi culpa. Pero el verdadero cambio vino cuando dejé de buscar culpables y empecé a buscar soluciones. Cuando entendí que mi desorden financiero era solo el reflejo de mi falta de disciplina. Al principio fue incómodo. Me daba vergüenza ver lo que gastaba en cosas sin sentido. Pero poco a poco, se convirtió en un juego. En un desafío personal. Cada vez que lograba gastar menos en algo, celebraba.
Cada vez que mi hoja de cálculo mostraba un ahorro nuevo, me sentía empoderado. Repetición igual transformación. Como todo hábito, este requiere repetición. Al principio te vas a olvidar. Vas a dejar cosas sin anotar. Pero no importa. No busques perfección, busca progreso. Comprométete por 30 días. Solo uno. Cada día anota todo. Absolutamente todo. Si haces este simple ejercicio durante un mes, te garantizo que empezarás a tomar mejores decisiones. Porque ya no serás un espectador de tu dinero, sino el director. Beneficios reales que sentirás. Tendrás claridad mental. Saber cuánto tienes y cuánto puedes usar te quita un gran peso. Eliminarás el estrés financiero. Ya no vivirás con miedo a que no te alcance. Podrás planificar metas reales, ahorro, inversión, pago de deudas. Te sentirás más seguro de ti mismo. Porque controlar tu dinero es controlar tu vida. Capítulo 2. Gastar menos de lo que ganas, siempre. Este hábito es tan obvio que la mayoría lo ignora. Pero es el más importante. Gastar menos de lo que ganas no es una opción. Es una regla inquebrantable si quieres construir riqueza. No importa cuánto ganes. Si gastas más de lo que entra, estás cavando tu propia tumba financiera. Vivimos en una cultura que nos empuja a gastar. Publicidad por todos lados, redes sociales que muestran vidas que no podemos costear, ofertas irresistibles que juegan con nuestras emociones. El sistema está diseñado para que compres antes de pensar. Para que confundas deseo con necesidad. Para que el dinero se te escurra sin que lo notes. Y es aquí donde la mayoría se pierde. Porque la libertad financiera no comienza cuando ganas más, sino cuando aprendes a vivir con menos. Controlar tu estilo de vida es más poderoso que aumentar tu ingreso. Porque el ingreso puede variar, pero el control es una decisión diaria. Durante años vivía al límite. Cada vez que entraba dinero, ya estaba comprometido. Me decía que necesitaba darme gustitos, que merecía un descanso. Pero la verdad es que vivía estresado, endeudado y atrapado en una rutina de consumo que solo me alejaba de mis metas. La paz llegó cuando comencé a tomar decisiones basadas en prioridades, no en impulsos. Gastar menos de lo que ganas significa algo simple, tomar conciencia de cada peso que sale. No significa vivir como un monje ni renunciar a todo placer. Significa usar el dinero con intención. Decidir qué es importante para ti y eliminar lo que no lo es. La mayoría de las personas no sabe cuánto necesita realmente para vivir. Gastan sin pensar, en automático. Pero cuando te sientas a analizar tus gastos y los comparas con tus ingresos, ocurre un despertar. Descubres que puedes vivir con menos. Que hay muchas cosas que no necesitas. Que el vacío que intentas llenar con compras, no se llena con objetos. Para adoptar este hábito, necesitas cambiar tu mentalidad. No se trata de privarte, se trata de priorizar. No es renuncia, es enfoque. Cada peso que no gastas en lo innecesario, es un paso más hacia tu independencia. Uno de los ejercicios más potentes que hice fue calcular mi gasto mensual ideal. No el que tenía, sino el que debería tener. Reduje todo a lo esencial, vivienda, alimentación, transporte, servicios y una pequeña porción para ocio controlado. Me di cuenta de que con un 70% de mis ingresos podía vivir bien. El resto podía ir a ahorro, inversión o pago de deudas. Este pequeño ajuste cambió todo. Dejé de correr detrás del dinero. Empecé a verlo crecer. Porque al final, el dinero no se acumula cuando ganas más, sino cuando aprendes a guardarlo. Gastar menos de lo que ganas también te da margen. Margen para errores, para emergencias, para oportunidades. Es ese colchón que te permite dormir tranquilo. Que te da espacio para pensar. Que te aleja del pánico cuando algo no sale como esperabas. Hay una regla que me ayudó mucho, la regla del 80 al 20. Vive con el 80% de lo que ganas y destina el 20% a crecimiento, ahorro, inversión, formación. Si puedes vivir con el 70%, mejor. Si llegas al 50%, estás en camino a la libertad.
Pero no te preocupes si hoy estás lejos de eso. Empieza con el primer paso. Evalúa tu situación actual. Mira tus gastos. Pregúntate, ¿qué puedo eliminar hoy? ¿Qué gasto no me está dando valor real? ¿Qué puedo reducir sin afectar mi bienestar? A veces creemos que los grandes cambios requieren grandes acciones. Pero en finanzas, lo pequeño marca la diferencia. El café diario que compras afuera. La suscripción que no usas. Las salidas por presión social. Todo suma. Y cuando sumas hacia atrás, resta libertad. Este hábito también requiere disciplina emocional. Porque muchas veces gastamos para sentirnos mejor. Compramos para llenar vacíos, para compensar frustraciones, para demostrar algo. Pero eso nunca funciona. Porque el alivio es momentáneo, y la factura llega después. Aprender a vivir por debajo de tus medios es un acto de madurez. De visión. De fortaleza. Significa que estás dispuesto a renunciar a la gratificación instantánea por una recompensa mayor. Significa que entiendes que cada gasto es una elección y que cada elección tiene un costo. Una vez que adoptas este hábito, todo se vuelve más simple. Tus metas se vuelven alcanzables. Tus decisiones más claras. Y tu ansiedad desaparece. Porque sabes que no estás hipotecando tu futuro por un placer momentáneo. El mundo seguirá empujándote a gastar. Pero tú ya sabrás cómo resistir. Porque ya no compras para impresionar. Compras para progresar. Porque ya no vives al límite. Vives con propósito. Este hábito no solo mejora tus finanzas. Mejora tu vida entera. Te hace más consciente, más libre, más dueño de tu camino. Y lo mejor es que puedes empezar hoy. Solo necesitas decidir. Haz un plan. Define tu presupuesto. Sé honesto contigo mismo. Y empieza a gastar menos. No por obligación. Sino por convicción. Porque tu futuro vale más que cualquier capricho del presente. Gastar menos de lo que ganas no es una estrategia. Es una filosofía. Una forma de ver el dinero como un aliado, no como un enemigo. Y cuando dominas esta mentalidad, el ciclo de la pobreza empieza a desmoronarse. Porque ya no eres una hoja en el viento. Eres el timón de tu vida. Hoy es un buen día para comenzar. Porque cada día que gastas por debajo de tus posibilidades, estás construyendo algo que muchos nunca logran, tranquilidad. Y eso, vale más que cualquier lujo. Capítulo 3. El ahorro como hábito diario, no mensual. Durante años pensé que el ahorro era algo que se hacía cuando sobraba dinero. Si a fin de mes me queda algo, lo guardo, me repetía. Pero ese algo nunca llegaba. Siempre había un gasto imprevisto, una tentación, una excusa. Vivía con la esperanza de que algún día podría empezar a ahorrar en serio. Ese día nunca llegaba. El problema no era la cantidad de dinero que ganaba. Era el enfoque. Había entendido el ahorro como una acción ocasional, no como un hábito constante. Como una excepción, no como una regla. Hasta que un día, una frase me sacudió: no se ahorra lo que sobra, se ahorra primero y se gasta lo que queda. Esa simple idea lo cambió todo. El ahorro no es una meta. Es un comportamiento. Un sistema. Una decisión diaria que tomas, sin importar si ganas mucho o poco. Y como todo hábito, no se trata de empezar a lo grande, sino de empezar. Con poco. Con constancia. Con compromiso. Cuando comprendí esto, decidí hacer algo radical: separar mi ahorro apenas recibiera mi ingreso. Ni bien caía el sueldo, apartaba un porcentaje fijo. A veces era el 10%, a veces menos. Pero siempre algo. No importaba si luego tenía que ajustar mis gastos. Lo importante era que el ahorro se convirtiera en una prioridad, no en una opción secundaria. Y funcionó. No porque fuera fácil, sino porque me obligó a cambiar mi mentalidad. Ya no me preguntaba si podía ahorrar, sino cuánto podía apartar sin afectar lo esencial. De pronto, empecé a ver resultados. A construir un fondo. A experimentar algo que nunca había sentido antes: seguridad.
Ahorrar cada día, aunque sea una cantidad pequeña, transforma tu relación con el dinero. No solo te da una red de protección, también te entrena en disciplina. En visión. En paciencia. Porque cada peso guardado no es solo un número. Es un acto de respeto hacia tu futuro. Vivimos en un mundo que nos empuja a gastar cada centavo. Que glorifica el consumo inmediato y minimiza la previsión. Pero esa mentalidad lleva al colapso. A depender de la suerte, del crédito, del próximo sueldo. El ahorro, en cambio, te da opciones. Te libera. Te prepara. Ahorrar no es dejar de vivir. Es vivir con inteligencia. Es postergar una gratificación pequeña por una estabilidad mayor. Es tener el control para decir, no necesito esto ahora, porque tengo metas más grandes. Muchos creen que para ahorrar se necesita ganar más. Pero conozco personas que ganan el doble de lo que yo ganaba, y no tienen nada guardado. Viven atrapadas en un círculo de consumo que las mantiene vacías. Y también conozco personas que ganan poco, pero ahorran cada mes. Y ese pequeño esfuerzo, sostenido en el tiempo, cambia su vida. La clave está en la constancia, no en la cantidad. Si hoy puedes ahorrar 1,000 pesos diarios, hazlo. Si solo puedes guardar 500, también sirve. Lo importante es establecer el hábito. Porque ese hábito crea músculo financiero. Crea estabilidad. Y con el tiempo, te permitirá ahorrar más. También entendí algo importante, el ahorro debe tener propósito. No solo se trata de guardar por guardar. Define objetivos. Ahorra para un fondo de emergencia. Para una inversión. Para capacitarte. Para emprender. Cuando el ahorro tiene una razón, se vuelve más poderoso. Más fácil de mantener. Porque no estás renunciando a algo, estás construyendo algo. Uno de los métodos que más me ayudó fue el sistema de cuentas separadas. Dividí mis ingresos en porcentajes, un fondo para emergencias, otro para inversión futura, otro para formación personal. Incluso uno pequeño para ocio, para no sentirme restringido. Ese simple sistema me dio orden, claridad y dirección. Y es que ahorrar no es solo un acto financiero, es un acto psicológico. Refuerza tu autoestima. Porque cada vez que logras ahorrar, por pequeño que sea, te demuestras que puedes cuidarte. Que puedes pensar a largo plazo. Que no estás a merced del caos. Recuerdo una vez, meses después de haber comenzado este hábito, cuando surgió una emergencia familiar. Antes, eso me habría destruido. Me habría obligado a endeudarme. Pero esa vez fue diferente. Tenía mi fondo. Pude ayudar. Pude respirar. Y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. La libertad financiera no empieza cuando ganas mucho. Empieza cuando puedes enfrentar la vida sin miedo a quedarte sin nada. Y eso lo da el ahorro. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con estrategia. Hay quienes dicen que la vida es corta, hay que disfrutarla ahora. Estoy de acuerdo. Pero disfrutar no significa gastar sin control. Significa vivir con intención. Y no hay mayor disfrute que saber que puedes dormir tranquilo porque estás preparado. Ahorrar cada día, por mínimo que sea, también cambia tu mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia. Porque empiezas a ver el dinero como un recurso que crece, no que se va. Y eso te transforma. No te preocupes si nunca te enseñaron a ahorrar. A mí tampoco. No nací con educación financiera. La construí a base de errores. Pero hoy sé que el ahorro es uno de los pilares más importantes de una vida estable, digna y próspera. Y si estás leyendo esto, ya diste el primer paso. El siguiente es simple, aparta algo hoy. No mañana. Hoy. Hazlo una prioridad. No importa cuánto sea. Hazlo con orgullo. Con firmeza. Y repítelo mañana. Y pasado. Y la próxima semana. Porque ese pequeño acto, repetido con disciplina, puede ser lo que rompa el ciclo de la pobreza en tu vida. Y eso, lo vale todo. Capítulo 4.
Huir de las deudas malas como si quemaran. Durante muchos años no entendía bien la diferencia entre usar el crédito y ser esclavo de él. Me parecía normal tener una tarjeta de crédito por si acaso. Sentía que pagar algo en cuotas era parte de la vida adulta. Veía a otros endeudarse para tener cosas que yo también quería, y caí en el mismo juego sin pensarlo. Y entonces, un día, me encontré atrapado. Tenía deudas que ni recordaba cómo había contraído. Pagaba el mínimo de la tarjeta mes tras mes, y aún así el saldo no bajaba. Me llamaban del banco, me mandaban correos amenazantes. La ansiedad me perseguía cada día. Era como caminar con una cadena en el tobillo, avanzaba, pero no podía correr. Vivía para pagar. Ese fue mi despertar. Aprendí que no todas las deudas son iguales. Existen deudas buenas y deudas malas. Pero la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar en eso. Simplemente piden préstamos, compran en cuotas o usan el crédito sin un plan, sin estrategia, sin saber lo que están firmando. Entonces, ¿qué es una deuda mala? Es aquella que te quita dinero en lugar de ayudarte a generarlo. Es la que usas para comprar cosas que pierden valor o que no necesitabas en primer lugar. Es la deuda emocional, impulsiva, la que alimenta el ego pero debilita tu futuro. Comprar un televisor nuevo en 24 cuotas porque te lo mereces, aunque el viejo aún funciona. Sacar un crédito para ir de vacaciones sin tener un fondo de emergencia. Usar la tarjeta de crédito para pagar un restaurante porque no te alcanza el efectivo. Todo eso suena normal en nuestra sociedad, pero es una trampa. Una trampa costosa. Las deudas malas se disfrazan de comodidad. Te ofrecen acceso instantáneo, te hacen sentir que estás progresando. Pero en el fondo, te están quitando libertad. Porque cada cuota que asumes hoy, es dinero que no podrás usar mañana. Y si vives a crédito, estás hipotecando tu tranquilidad futura por un placer momentáneo. Salir de este ciclo fue una de las cosas más difíciles que hice. Porque no era solo cuestión de pagar. Era cuestión de cambiar mi mentalidad. De aceptar que me había equivocado. Que había usado el dinero del banco como una extensión de mi sueldo, cuando en realidad estaba usando dinero prestado, caro y peligroso. Tuve que sentarme con todas mis deudas y enfrentarlas cara a cara. Hacer una lista completa. Ver cuánto debía, a quién, con qué intereses. Me dolió. Me avergonzó. Pero fue el primer paso para recuperar el control. Después, diseñé un plan. Atacando primero las deudas con intereses más altos, reduciendo mis gastos al mínimo, y comprometiéndome a no endeudarme nunca más por razones emocionales. Me tomó tiempo, sacrificios y muchas tentaciones resistidas. Pero cuando terminé de pagar la última deuda, sentí algo que no había sentido en años, libertad. Y esa libertad no tiene precio. Hoy puedo decir con certeza que una vida sin deudas malas es una vida con oxígeno. Puedes planificar. Puedes dormir bien. Puedes decir no sin miedo. Puedes construir tu futuro con lo que ganas, no con lo que debes. Eso no significa que todas las deudas sean malas. Hay deudas buenas. Por ejemplo, una inversión bien planificada que genera más ingresos de los que cuesta. O un crédito para formación que te abrirá puertas reales en el futuro. Pero incluso esas deben manejarse con cuidado. No porque algo sea bueno en teoría significa que es bueno para ti hoy. La clave está en no endeudarte para parecer rico, ni para satisfacer caprichos. No uses el crédito para impresionar, ni para llenar vacíos. Usa el dinero con inteligencia, no con ansiedad. Porque cuando aprendes a vivir con lo que tienes y a construir desde ahí, te das cuenta de que muchas cosas que antes deseabas, ni siquiera eran necesarias. Este hábito no solo es financiero. Es emocional. Es espiritual. Es la capacidad de decir no ahora, para poder decir sí más adelante. Es tener un plan. Un propósito. Es no dejarte seducir por la cultura del compra ahora, paga después. Salir de las deudas malas requiere valor. Pero más aún, requiere decisión. Si hoy estás endeudado, no estás perdido. Pero sí necesitas tomar el control.
No sigas empujando la bola de nieve. No sigas pateando el problema al mes siguiente. Si no lo detienes tú, nadie lo hará. Haz una lista de todas tus deudas. Ordena por monto o por interés. Decide cuál pagar primero. Renegocia si es posible. Vende algo si es necesario. Pero sobre todo, comprométete a no seguir alimentando el ciclo. Hay una frase que me repetía cada vez que quería comprar algo con crédito: si no lo puedo pagar hoy, no me lo merezco hoy. No es castigo. Es realidad. Y si mantienes esa idea firme, verás cómo tus finanzas comienzan a respirar. Muchos no quieren escuchar esto. Prefieren seguir cómodos en su zona de gasto. Pero yo no quiero comodidad. Quiero libertad. Y esa solo llega cuando decides vivir con lo que tienes y no con lo que debes. Hoy te invito a observar tus deudas. A entenderlas. A decidir salir de ellas. Porque no importa cuánto debas, lo importante es que no te quedes quieto. Romper el ciclo de la pobreza implica cortar los hilos invisibles que nos atan al pasado. Y uno de esos hilos, quizás el más fuerte, es la deuda mala. Córtalo. Con decisión. Con estrategia. Con coraje. Porque una vez que lo hagas, todo lo demás será más liviano. Capítulo 5. Aprender sobre dinero todos los días. Uno de los mayores errores que cometí durante años fue creer que el dinero era simplemente una herramienta matemática. Sumar, restar, pagar cuentas. Pensaba que con saber lo básico ya estaba listo para manejar mi vida financiera. Pero la verdad es que el dinero tiene su propio lenguaje, su propia psicología, su propia ciencia. Y si no te tomas el tiempo para aprenderlo, pagarás caro esa ignorancia. Nadie nace sabiendo sobre finanzas. Nadie. No importa cuán inteligente seas o cuántos títulos tengas. Manejar bien el dinero es una habilidad que se aprende, se practica y se perfecciona. Y en mi caso, durante muchos años simplemente no sabía lo que no sabía. Ignoraba cómo funcionaban los intereses. No entendía la diferencia entre un activo y un pasivo. No sabía cómo hacer un presupuesto realista, ni qué significaba realmente invertir. Me movía en piloto automático, repitiendo los errores de quienes me rodeaban. Hasta que un día entendí esto: si no sabes cómo funciona el dinero, trabajarás toda tu vida para alguien que sí lo sabe. Esa frase me atravesó como una flecha. Fue ahí cuando tomé una decisión que cambió mi destino: iba a aprender sobre dinero todos los días, sin excepción. No como algo que debería hacer, sino como una prioridad diaria. Así como te cepillas los dientes, así como tomas café por las mañanas, decidí incluir la educación financiera en mi rutina. Empecé leyendo blogs, viendo videos, escuchando audiolibros mientras viajaba al trabajo. Descubrí autores como Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Morgan Housel, y muchos más. Algunos hablaban de mentalidad, otros de inversión, otros de errores comunes. Todos me enseñaban algo nuevo. Y cada pequeño aprendizaje se iba acumulando como ladrillos en mi nueva mentalidad. Lo más poderoso de este hábito no fue la información en sí. Fue el cambio en mi identidad. Empecé a verme como alguien que se toma en serio su futuro financiero. Como alguien que está construyendo, no sobreviviendo. Aprender me daba seguridad. Me daba perspectiva. Me permitía tomar decisiones con más claridad y menos miedo. Porque la verdad es esta: el dinero no desaparece, solo cambia de manos. Y normalmente fluye hacia quienes entienden cómo funciona. Uno de los primeros conceptos que aprendí fue la diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. Y me di cuenta de que había pasado toda mi vida enfocándome en lo primero, ignorando por completo lo segundo. Mientras trabajaba más horas para ganar un poco más, otros habían aprendido a hacer que su dinero trabajara para ellos. La diferencia era brutal. Y era puramente educativa. También aprendí cómo funcionan los bancos, las inversiones básicas, los fondos mutuos, los errores comunes de los deudores. Aprendí a leer un contrato antes de firmarlo. Aprendí que muchas veces las decisiones más caras son las que tomas por no saber lo suficiente. Y todo eso no vino de una universidad ni de un curso costoso.
Vino de mi decisión de aprender todos los días. Incluso hoy, que ya tengo más control sobre mis finanzas, sigo aprendiendo. Porque el mundo cambia. La economía cambia. Y yo también debo cambiar. Cada día leo algo, veo un video, repaso un concepto. Y no porque me guste el dinero, sino porque me gusta la libertad que me da entenderlo. La educación financiera no es un lujo. Es una necesidad. Especialmente si vienes de un entorno donde nunca se habló de dinero con responsabilidad. Donde el ahorro era un mito. Donde el crédito era visto como salvación. Donde invertir parecía una fantasía para ricos. Si creciste así, tienes que reaprender. Y eso no pasa en un día, pero sí puede comenzar hoy. Dedica 15 minutos diarios a educarte. Solo 15. No necesitas más al principio. Pero hazlo todos los días. Como una promesa contigo mismo. Porque mientras otros gastan horas en entretenimiento vacío, tú estarás construyendo tu nueva vida. Día a día. Concepto a concepto. Paso a paso. Con el tiempo, vas a notar algo increíble, empezarás a hablar de dinero con más confianza. Tomarás mejores decisiones sin darte cuenta. Atraerás nuevas oportunidades, simplemente porque ahora sabes cómo reconocerlas. Este hábito también te protege. Porque el mundo está lleno de trampas financieras, de estafas disfrazadas de oportunidades, de créditos envenenados con letra chica. Cuando estás informado, nadie puede aprovecharse de ti. Cuando sabes, decides. Cuando no sabes, te arriesgas. Y no necesitas ser un experto. Solo necesitas estar en camino. Siempre aprendiendo. Siempre cuestionando. Siempre afinando tu estrategia. Hay una gran diferencia entre quienes piensan eso no es para mí y quienes se preguntan cómo puedo aprender eso. Los primeros se quedan atrapados. Los segundos avanzan. Y tú tienes el poder de elegir en qué grupo estás. Hoy quiero invitarte a hacer un compromiso simple. Aprende algo nuevo sobre dinero cada día durante los próximos 30 días. Solo eso. Y observa lo que empieza a cambiar en tu forma de pensar, de decidir, de actuar. Porque el conocimiento financiero no es una herramienta más. Es una puerta. Una que te saca de la dependencia, del miedo y del caos. Una que te lleva a una vida donde tú tienes el control. Y lo mejor es que esa puerta está abierta. Solo tienes que cruzarla. Capítulo 6. Dejar de compararte y empezar a construir. Una de las mayores barreras que enfrenté en mi camino hacia la estabilidad financiera no fue la falta de dinero, ni las deudas, ni la falta de conocimiento. Fue la comparación constante con los demás. Vivimos en una época en la que es fácil caer en la trampa de creer que todos están mejor que tú. Redes sociales, apariencias, estilos de vida artificiales. Ves a personas viajando por el mundo, comprando autos nuevos, remodelando casas, celebrando cada logro como si la vida fuera una serie interminable de éxitos. Y tú ahí, contando monedas, ajustando el presupuesto, tratando de salir de deudas. Es fácil sentirse pequeño. Es fácil sentir que vas tarde, que estás fracasando, que no has logrado nada. Yo lo viví. Comparaba mi progreso con el de amigos, familiares, influencers. Y cada vez que lo hacía, perdía el foco. Me sentía menos. Me desmotivaba. Quería rendirme. Hasta que un día comprendí una verdad incómoda: compararte con los demás es la forma más rápida de destruir tu progreso. Porque cada vez que te comparas, le das poder a una historia que no conoces. No sabes si esa persona que presume viajes está endeudada. No sabes si ese auto nuevo fue financiado con 4 tarjetas de crédito. No sabes si esa casa de ensueño es en realidad una prisión financiera disfrazada de éxito. Pero tú lo ves, y tu mente empieza a sabotearte. Te dice que no estás haciendo suficiente. Que necesitas acelerar. Que necesitas gastar más para alcanzar a los demás. Y es ahí cuando abandonas tu plan. Ahí es donde vuelves al ciclo de pobreza, no por falta de recursos, sino por presión emocional. Romper con la comparación fue una de las decisiones más liberadoras que tomé. Me obligué a mirar mi camino, no el de los otros.
Me dije a mí mismo, tú no estás en competencia con nadie. Esto no es una carrera. Esto es una construcción personal. Cada quien tiene su punto de partida, sus desafíos, sus prioridades. No puedes comparar tu capítulo 3 con el capítulo 15 de alguien más. Cuando empecé a enfocarme en mi propio progreso, todo cambió. Dejé de sentirme insuficiente. Empecé a celebrar mis pequeñas victorias, un mes sin deudas nuevas, un ahorro consistente, un nuevo conocimiento aprendido. Empecé a valorar lo que tenía, en lugar de obsesionarme con lo que no. Este hábito no es solo mental. Tiene un impacto directo en tus finanzas. Porque cuando dejas de compararte, dejas de gastar por presión social. Ya no compras ropa para encajar. Ya no cenas fuera para mostrar éxito. Ya no te endeudas por aparentar algo que no eres. Empiezas a vivir de acuerdo a tus valores, no a las expectativas de otros. Y eso es poder. Recuerdo que uno de los puntos de inflexión en mi vida fue cuando decidí eliminar las redes sociales durante un mes. Al principio me costó. Sentía que me estaba perdiendo de algo. Pero lo que descubrí fue revelador. Mi ansiedad bajó. Mi nivel de gratitud aumentó. Empecé a valorar mi presente, mis avances, mi propio ritmo. Y cuando volví a usarlas, ya no tenían el mismo efecto sobre mí. Aprendí a observar sin compararme. El problema con la comparación es que te desconecta de la realidad. Te hace tomar decisiones basadas en apariencia, no en sustancia. Pero la verdadera riqueza no es lo que muestras. Es lo que construyes en silencio. Es lo que nadie ve, tu disciplina, tu ahorro, tu paz mental. Dejar de compararte no significa conformarte. Significa enfocarte. Poner tu energía donde realmente importa. Trabajar en ti. Celebrar tus logros. Mejorar tu camino. Porque tu competencia no está afuera. Está en la persona que eras ayer. Cuando aceptas esto, todo cambia. Empiezas a tomar decisiones financieras más inteligentes. Ya no te interesa impresionar, te interesa avanzar. Ya no vives para mostrar, vives para crecer. También entendí que la comparación es una forma de distracción. Es más fácil mirar afuera que mirar adentro. Pero el crecimiento real ocurre cuando haces el trabajo interno, cuando revisas tus hábitos, tus creencias, tus decisiones. Cuando dejas de criticar lo que otros hacen y te concentras en lo que tú estás haciendo. Una pregunta que me ayudó mucho fue: ¿qué haría si no tuviera que demostrarle nada a nadie? La respuesta fue clara: viviría más simple, ahorraría más, aprendería más y me preocuparía menos. Entonces, decidí empezar a vivir de esa manera. Hoy quiero invitarte a que hagas lo mismo. Deja de mirar hacia los lados. Mira hacia adentro. Mira hacia adelante. Estás construyendo una vida basada en hábitos sólidos, no en impresiones vacías. Estás creando algo que durará, no algo que se ve bonito en fotos. Cada paso que das, por pequeño que parezca, cuenta. Cada deuda que evitas, cada peso que ahorras, cada libro que lees, te está acercando a una versión más fuerte de ti. Esa versión no necesita compararse, porque ya sabe quién es. No estás tarde. No estás fracasando. Estás aprendiendo. Estás avanzando. Y si sigues enfocado en tu proceso, los resultados llegarán. Tal vez más lento de lo que quieres, pero más firmes de lo que imaginas. Así que suelta la comparación. Libérate de esa carga. Nadie tiene tu historia. Nadie vive tus días. Nadie siente tus miedos ni lucha tus batallas. Este camino es tuyo. Hazlo a tu manera. Y hazlo bien. Porque cuando dejas de compararte, no solo mejoras tus finanzas. Recuperas tu paz. Y eso, es una forma de riqueza que no se compra con dinero. Capítulo 7. Rodearte de personas que hablen de ideas, no de precios. Hay un momento en todo proceso de crecimiento personal y financiero en el que te das cuenta de algo incómodo, pero inevitable: no todas las personas que te rodean te están ayudando a avanzar. Algunas, incluso sin querer, están saboteando tu progreso.
Durante mucho tiempo, yo pensaba que cambiar mi situación financiera dependía solamente de mis hábitos, mi disciplina, mi esfuerzo. Pero poco a poco fui notando un patrón. Cada vez que intentaba hacer algo diferente, ahorrar, invertir, educarme, aparecía una voz conocida que me decía, ¿para qué te complicas? Eso no es para nosotros, disfruta la vida ahora, mañana quién sabe. Y esas voces venían, muchas veces, de personas cercanas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. No es que fueran malas personas. Simplemente estaban atrapadas en su propio sistema de creencias limitantes. En una mentalidad de escasez, conformismo y resignación. Personas que hablaban todo el tiempo de precios, de lo caro que está todo, de lo difícil que es salir adelante, pero nunca hablaban de ideas, de proyectos, de posibilidades, de soluciones. Y entendí que, si quería cambiar mi realidad, también debía cambiar el entorno que influía en mi forma de pensar. Las personas con las que más compartes tienen un impacto directo en tu visión de la vida. Lo que escuchas, lo que ves, lo que comentas todos los días, moldea tu mentalidad. No puedes desarrollar una mente millonaria si todos a tu alrededor te convencen de que ser pobre es lo normal o que querer mejorar es avaricia. Por eso este hábito es vital, rodéate de personas que hablen de ideas, no de precios. Que piensen en crecer, no solo en sobrevivir. Que te inspiren, no que te frenen. No siempre puedes elegir a todos los que te rodean, es cierto. No vas a cambiar a tu familia, ni a cortar con todos tus amigos. Pero sí puedes elegir con quién profundizas tu conversación. Si puedes decidir pasar menos tiempo con quienes te arrastran hacia atrás y más tiempo con quienes te empujan hacia adelante. Y sobre todo, puedes alimentar tu mente con voces nuevas a través de libros, podcasts, videos, cursos. Incluso si físicamente estás rodeado de mediocridad, tu mente puede estar rodeada de grandeza. Yo empecé así. No conocía personalmente a nadie que hablara de inversión, mentalidad, libertad financiera. Así que convertí a los autores y mentores virtuales en mi nueva tribu. Comencé a escuchar conversaciones que me expandían. Que me desafiaban. Que me enseñaban a pensar distinto. Y eso, poco a poco, cambió mi manera de ver el mundo. Una conversación valiosa puede darte más claridad que años de esfuerzo en solitario. Un entorno positivo te empuja a elevar tu estándar, a dejar de justificar la mediocridad. Porque cuando estás rodeado de personas que sueñan, que ejecutan, que aprenden, tú también empiezas a hacerlo. Es contagioso. Por el contrario, un entorno negativo te drena. Te hace sentir culpable por querer más. Te tienta a gastar solo para pertenecer. Te llena de miedo disfrazado de realismo. Y sin darte cuenta, te frena. Porque nadie florece en un suelo que no nutre su crecimiento. Recuerdo una vez que compartí con un grupo de personas que solo hablaban de cuánto costaban las cosas. Todo giraba en torno a lo caro que estaba el supermercado, a lo injusto que era el sistema, a cómo nunca se podía salir adelante. Yo también pensaba así antes, así que me sentí cómodo, por un momento. Pero luego me di cuenta de que esa comodidad era peligrosa. Me estaba hundiendo de nuevo en la mentalidad de víctima. Después de eso, decidí cambiar mi enfoque. Empecé a buscar conversaciones donde se hablara de soluciones, no solo de problemas. Donde se compartieran ideas, no solo quejas. Y lo más sorprendente fue que esas personas existían. A veces no eran las más cercanas. A veces estaban en internet, en libros, en espacios nuevos que antes ni consideraba. Pero estaban ahí, y eran como oxígeno para mi mente. Este hábito no se trata de juzgar a los demás. Se trata de proteger tu visión. De rodearte de estímulos que te recuerden hacia dónde vas, no de voces que te anclen al pasado. Empieza por hacerte estas preguntas. ¿Con quién paso más tiempo? ¿De qué hablan esas personas la mayor parte del tiempo? ¿Me inspiran o me limitan? ¿Me motivan a crecer o me hacen dudar? Y si las respuestas no te gustan, no tienes que hacer un corte radical. Pero sí puedes ajustar. Pasar más tiempo en silencio productivo. Leer más. Cambiar el contenido que consumes. Buscar espacios nuevos, incluso si son virtuales.
Rodearte de personas que hablen de ideas no es un lujo, es una necesidad si quieres construir riqueza. Porque las ideas mueven el mundo. Y una buena idea, en el momento justo, puede transformar tu vida. No necesitas cientos de personas. Con una o dos que piensen diferente, que te reten, que te inspiren, es suficiente para cambiar tu rumbo. Lo importante es no quedarte donde ya no creces. Hoy te invito a hacer una elección consciente. Observa tu entorno. Evalúa tus conversaciones. Decide qué voces permites entrar en tu mente. Porque tu entorno no te define, pero sí te moldea. Y tú tienes el poder de moldearlo también. Busca personas que hablen de metas, no de excusas. De libertad, no de resignación. De acción, no de quejas. Y si no las encuentras cerca, crea tu propio entorno mental. Lee, escucha, aprende. Hasta que tu realidad empiece a reflejar esa nueva mentalidad. Porque la riqueza no empieza en tu billetera. Empieza en tus conversaciones. Capítulo 8. Crear una fuente de ingresos alternativa. Durante muchos años creí que la única manera de ganar dinero era a través de un trabajo estable. Horario fijo, sueldo fijo, jefe fijo. Me enseñaron que tener seguridad era lo más importante, aunque eso significara vivir limitado, sin tiempo, sin opciones, y muchas veces, sin motivación. Con el tiempo, entendí algo que cambió mi vida financiera: depender de una sola fuente de ingreso es uno de los mayores riesgos económicos que puedes asumir. Porque si esa fuente se cae, y créeme, puede pasar, toda tu estructura se derrumba. Tu vida entera queda en pausa. Yo pasé por eso. Perdí un trabajo en el peor momento. No tenía ahorros suficientes. No tenía plan B. Y lo más duro no fue la falta de dinero, sino la sensación de no tener opciones. Sentí como el miedo tomaba el control. Y ahí comprendí que debía hacer algo diferente. Comencé a estudiar los patrones de las personas que habían salido del ciclo de la pobreza. Y encontré algo en común: todas tenían más de una fuente de ingresos. Algunas tenían 2, otras 5. Pero ninguna dependía exclusivamente de un sueldo. Tenían negocios, inversiones, servicios paralelos, ingresos pasivos. Habían diversificado sus ingresos porque entendieron que la libertad financiera no se logra con un solo camino. Fue entonces cuando decidí construir mi primera fuente alternativa. No fue algo grande ni sofisticado. Empecé ofreciendo servicios freelance en lo que ya sabía hacer: redacción, edición, ayuda virtual. Ganaba poco, pero ganaba. Y más importante aún, aprendí a generar valor fuera del sistema tradicional. Ese pequeño ingreso extra fue un punto de inflexión. Me dio aire. Me dio confianza. Me dio una nueva visión: puedo construir mi economía sin depender de un solo jefe. Y desde ahí, nunca más volví a pensar en el trabajo como mi única opción. Crear una fuente de ingresos alternativa no significa renunciar a tu empleo de inmediato. Significa abrir una nueva puerta. Explorar una habilidad, un talento, una oportunidad. Puede ser algo digital o físico, activo o pasivo, individual o en equipo. Lo importante es que empieces. Tal vez pienses que no tienes tiempo. Pero la verdad es que sí lo tienes, si lo priorizas. La mayoría de las personas gasta horas al día en redes sociales, en televisión, en actividades que no suman. Si tomas solo una hora diaria y la dedicas a construir algo tuyo, en 6 meses puedes tener una nueva fuente de ingreso funcionando. Tal vez pienses que no sabes por dónde empezar. Pero hoy tienes más recursos que nunca. YouTube, cursos gratuitos, foros, tutoriales. Puedes aprender habilidades valiosas en semanas. Puedes vender servicios online, crear contenido, monetizar un hobby, comenzar un pequeño negocio. No se trata de hacerte rico en un mes. Se trata de reducir tu dependencia. De recuperar tu poder económico. De construir algo que, con el tiempo, crezca y te dé libertad. Cuando empiezas a generar dinero desde otra fuente que no sea tu trabajo principal, algo cambia en tu mentalidad. Te das cuenta de que no estás atrapado. De que puedes crear.
de que tu valor no está limitado por un contrato. Y esa realización es liberadora. Una fuente de ingreso alternativa puede ser lo que te saque de las deudas. Puede ser el inicio de tu fondo de emergencia. Puede ser lo que financie tu primer viaje, tu curso pendiente, tu tranquilidad. Y no tiene que ser perfecto. Solo tiene que comenzar. Una idea simple: si sabes hacer algo que otros no saben, puedes ofrecerlo. Si tienes un conocimiento, puedes enseñarlo. Si puedes resolver un problema, puedes cobrar por ello. Si puedes crear algo útil, puedes venderlo. Y si puedes automatizar algo, puedes escalarlo. El mundo digital ha derribado muchas barreras. Hoy puedes trabajar desde casa, desde el celular, desde cualquier lugar con conexión. Puedes vender a personas que no conoces, en países que nunca visitaste. Solo necesitas mentalidad, voluntad y acción. También debes entender algo clave: no todo ingreso extra es una fuente de libertad. Algunos trabajos paralelos pueden consumir tanto tiempo y energía que te dejan más agotado que tu empleo principal. La idea es que tu ingreso alternativo sea flexible, escalable o al menos sostenible. Que puedas hacerlo crecer o pausarlo sin que se vuelva otra prisión. Y una vez que comiences, verás oportunidades por todas partes. Empezarás a pensar diferente. Verás problemas como posibles negocios. Verás tu tiempo como una herramienta para construir, no solo para sobrevivir. Pero nada de eso sucede si no das el primer paso. Si no te permites explorar. Si no te das la oportunidad de intentar algo nuevo. El miedo es normal. Pero lo que da más miedo es quedarte en el mismo lugar por los próximos 10 años. Hoy, quiero invitarte a hacerte esta pregunta. ¿Qué podría hacer yo, con lo que ya sé, para generar un ingreso adicional este mes? No el próximo año. Este mes. Algo pequeño, sencillo, pero posible. Escríbelo. Haz una lista de ideas. Elige una. Y empieza. No lo hagas por dinero solamente. Hazlo por libertad. Porque cada peso que ganas fuera del sistema tradicional te recuerda que no estás atado. Que puedes crear. Que puedes crecer. Crear una fuente de ingresos alternativa no es un lujo para unos pocos. Es una necesidad para cualquiera que quiera tomar el control de su vida económica. Y tú puedes hacerlo. Paso a paso. Idea a idea. Ingreso a ingreso. No subestimes el poder de empezar con poco. Lo que hoy parece un ingreso extra, mañana puede ser tu puerta de salida hacia una vida completamente nueva. Capítulo 9. Invertir antes de sentirte listo. Una de las ideas más limitantes que cargué durante años fue esta: cuando tenga dinero, voy a invertir. Sonaba lógico, incluso responsable. Pensaba que invertir era algo para después, para cuando ya estuviera bien económicamente, cuando todo estuviera bajo control, cuando me sintiera preparado. Pero ese día nunca llegaba. Siempre había algo más urgente. Siempre había una deuda, un gasto, un imprevisto. Siempre sentía que no sabía lo suficiente. Y mientras tanto, el tiempo pasaba. Mi dinero no crecía. Yo seguía atrapado en el mismo ciclo: trabajar, gastar, sobrevivir. Hasta que entendí una verdad que lo cambió todo: no se invierte cuando estás listo. Te haces listo en el proceso de invertir. La mayoría de las personas se queda esperando. Se dicen a sí mismas que invertir es demasiado complicado, demasiado riesgoso, que hay que tener mucho dinero o ser un experto. Y mientras tanto, otros, con menos recursos, menos conocimientos, pero con más decisión, están multiplicando lo poco que tienen. La inversión no es un privilegio de los ricos. Es la herramienta que los convierte en ricos. Y mientras tú esperas a estar preparado, hay otros que ya están avanzando, cometiendo errores, aprendiendo y ganando experiencia real. Yo también tenía miedo. Miedo de perder mi dinero, miedo de hacer algo mal, miedo de parecer ingenuo. Pero cuando me atreví a dar ese primer paso, algo en mí cambió. Me sentí empoderado. No porque ganara una fortuna, sino porque me di cuenta de que podía participar. Que el juego no era solo para unos pocos.
Invertir no siempre significa poner grandes cantidades de dinero. A veces, es invertir tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo. Es abrir una cuenta de inversión con una pequeña cantidad. Es comprar un libro sobre finanzas. Es tomar un curso corto. Es empezar a estudiar los movimientos del mercado, aunque al principio no entiendas nada. La clave es simple, empieza con lo que tienes, desde donde estás, y aprende en el camino. Mi primera inversión fue mínima. Un fondo mutuo de bajo riesgo. No gané mucho, pero tampoco perdí. Lo importante fue que empecé. Y al hacerlo, dejé de sentir que estaba fuera del sistema. Ya no era solo un observador. Era un participante. Y eso despertó mi curiosidad. Empecé a entender cómo funcionaban los distintos vehículos de inversión, acciones, bonos, bienes raíces, criptomonedas, negocios digitales. No me volví experto en todo, pero sí aprendí lo suficiente para tomar decisiones con criterio. Y cada decisión me dio más confianza. Una de las lecciones más poderosas que aprendí es que el mayor riesgo no es perder dinero. El mayor riesgo es no hacer nada. Porque si no inviertes, estás perdiendo todos los días. El dinero en tu cuenta bancaria se devalúa con la inflación. El tiempo que dejas pasar no regresa. La oportunidad que no tomas, alguien más la toma. Y no me refiero a lanzarte sin pensar. Me refiero a empezar a moverte. A construir una mentalidad inversora, aunque sea con poco capital. Porque invertir no se trata solo de dinero. Se trata de visión. De pensar a largo plazo. De actuar como alguien que cree en su futuro. Cuando inviertes, estás diciendo, creo que puedo crecer. Estás poniendo una semilla que, si cuidas, puede darte frutos. Tal vez no hoy, ni mañana, pero sí más adelante. Y eso es algo que muy pocos están dispuestos a hacer. El que no invierte, consume. Gasta todo lo que gana. Vive del presente. Depende del trabajo. Pero el que invierte, construye. Siembra para mañana. Se da el lujo de pensar a 5, 10, 15 años. Tú eliges en qué grupo estás. La mayoría espera tener dinero de sobra para invertir. Pero si te fijas bien, las personas que logran avanzar financieramente lo hacen porque invierten incluso cuando parece que no pueden permitírselo. Sacan un pequeño porcentaje. Renuncian a un gasto innecesario. Ajustan algo en su presupuesto. Porque entienden que cada peso invertido es un paso fuera del ciclo de escasez. También es importante recordar que no todas las inversiones son financieras. Invertir en ti mismo es una de las formas más efectivas de romper ese ciclo. Cursos, mentorías, libros, experiencias que te expandan mentalmente. Porque cuanto más creces tú, más crece tu capacidad de generar y multiplicar dinero. Lo importante es entender esto, si esperas a sentirte listo, nunca empezarás. Porque el miedo no se va antes de actuar. Se va mientras actúas. Hazlo aunque tengas dudas. Aunque no tengas el plan perfecto. Aunque no entiendas todo. Porque cada pequeño paso te acerca a tu versión más poderosa. Y cada paso es mejor que quedarte paralizado. Hoy quiero invitarte a pensar. ¿Qué pequeña inversión puedo hacer esta semana? ¿Qué activo puedo estudiar o explorar? ¿Qué conocimiento puedo adquirir que me acerque al mundo de la inversión? Tal vez sea abrir una cuenta en una app de inversión. Tal vez sea comprar un libro. Tal vez sea hablar con alguien que ya lo haya hecho. No importa por dónde empieces. Lo que importa es que empieces. Invertir antes de sentirte listo no es una locura. Es una estrategia. Porque la preparación real está en la práctica, no en la teoría. Y cada vez que actúas, ganas experiencia. Ganas perspectiva. Ganas poder. No inviertas esperando garantías. Invierte con la certeza de que cada acción que tomas hoy está formando al tú que mañana vivirá con más libertad. Y créeme, esa versión futura de ti mismo te lo va a agradecer. Capítulo 10. Visualizar tu futuro rico cada día. Durante mucho tiempo viví atrapado en el presente. En lo urgente. En lo inmediato.
Me despertaba con preocupaciones, no con propósitos. Mi mente estaba ocupada en pagar cuentas, resolver problemas, cumplir con lo mínimo. No pensaba en el futuro, y si lo hacía, era con miedo. Y así vivía, día tras día, reaccionando a lo que pasaba, sin construir nada sólido hacia adelante. Hasta que entendí que nadie construye una vida rica si no puede visualizarla primero. Este último hábito puede parecer menos práctico que los anteriores, pero es igual o más poderoso. Porque lo que no puedes ver, no lo puedes crear. Si no tienes una imagen clara de tu futuro, terminarás repitiendo tu pasado. Los ricos no solo tienen dinero. Tienen una visión. Un propósito. Una imagen mental que los guía incluso cuando no tienen resultados inmediatos. Saben hacia dónde van. Saben cómo se ve su vida ideal. Y esa imagen los mantiene firmes cuando todo parece ir en contra. Cuando descubrí esto, decidí hacer algo radical, dedicar al menos 5 minutos cada mañana a visualizar mi futuro financiero. No como un sueño vago, sino con detalles. Me imaginaba despertando sin deudas, tomando decisiones con libertad, ayudando a mi familia, viajando sin pensar en el presupuesto, invirtiendo con seguridad, viviendo con propósito. Al principio, me sentía tonto. Era difícil creer en algo que no tenía. Pero con el tiempo, esa visualización se convirtió en una guía. En un ancla. En una dirección. Me daba motivación cuando quería rendirme. Me ayudaba a tomar mejores decisiones durante el día. Me recordaba por qué estaba haciendo sacrificios. La visualización no es magia. No se trata de cerrar los ojos y esperar que aparezca dinero. Se trata de entrenar tu mente para que empiece a actuar como si ya fueras la persona que quieres ser. Cuando lo haces de forma constante, tu mentalidad cambia. Tu identidad cambia. Y como consecuencia, tus hábitos también cambian. Si todos los días visualizas tu futuro rico, empiezas a hacer elecciones distintas. Eliges ahorrar en vez de gastar sin pensar. Eliges invertir en lugar de conformarte. Eliges aprender, crecer, avanzar. Porque estás viendo una meta clara. Ya no caminas a ciegas. Uno de los grandes errores de quienes viven atrapados en el ciclo de la pobreza es que solo piensan en el corto plazo. En llegar a fin de mes. En sobrevivir el día. Y eso es comprensible. Pero si nunca te permites pensar más allá, nunca saldrás de ese ciclo. La visualización te obliga a levantar la mirada. A salir del modo supervivencia. A empezar a crear tu vida, en lugar de solo reaccionar a ella. No necesitas una hora diaria. Solo unos minutos. Puedes hacerlo al despertar, antes de dormir, o incluso en medio del día. Cierra los ojos. Respira profundo. Y empieza a imaginar tu vida ideal con detalles. ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu día? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿A quién ayudas? ¿Qué has logrado? ¿Cómo te sientes? Visualiza con fuerza. Como si ya estuvieras ahí. No como algo lejano, sino como una realidad que se está construyendo con cada paso que das. Hazlo todos los días. No importa si no ves resultados inmediatos. Lo importante es que tu mente se acostumbre a pensar en grande. A pensar en abundancia. A creer que es posible. Porque una mente pobre no es la que tiene poco, sino la que no puede imaginar nada mejor. Cuando desarrollas el hábito de visualizar tu futuro rico, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a hablar diferente. A caminar diferente. A pensar en términos de creación, no de limitación. Y lo más interesante es que la ciencia respalda esto. Está comprobado que el cerebro no distingue claramente entre una experiencia vivida y una intensamente visualizada. Por eso, cuando visualizas tu éxito con claridad, tu mente empieza a crear conexiones neuronales que te preparan para lograrlo. Empieza a programarse para actuar de acuerdo con esa imagen. Y si a eso le sumas acción diaria, disciplina y hábitos como los que ya has aprendido en este audiolibro, el cambio es inevitable. La mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino por falta de visión.
Porque viven sin rumbo. Sin mapa. Sin norte. Y cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino parece suficiente. Pero también cualquier obstáculo te puede detener. Tu visualización es tu mapa. Es tu energía. Es tu motor silencioso. Cuando todo se ve oscuro, esa imagen es la que te mantiene en marcha. Yo la uso cada día. A veces con entusiasmo, otras veces con cansancio. Pero nunca dejo de hacerlo. Porque sé que estoy entrenando a mi mente para no volver atrás. Para no conformarme. Para recordar lo que estoy construyendo. Y tú también puedes hacerlo. Empieza hoy. Hazlo simple. Hazlo real. Hazlo parte de tu rutina. No como un deseo vacío, sino como una práctica de enfoque y dirección. Porque antes de tener riqueza externa, debes tenerla dentro de ti. Y la visualización diaria es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Hazlo aunque no lo sientas. Hazlo aunque dudes. Hazlo porque tu futuro lo necesita. Recuerda, nadie construye una casa sin planos. Y nadie construye una vida rica sin una visión. Conclusión. Rompí el ciclo, y tú también puedes. Llegaste al final de este audiolibro, pero si lo has escuchado con atención, sabrás que en realidad no es un final. Es un comienzo. El punto de partida hacia una nueva versión de ti mismo, una versión que toma el control de su dinero, de su mentalidad y de su destino. Lo que acabas de recorrer no es una teoría ni un modelo de fantasía. Es un mapa probado. Son 10 hábitos reales, simples, pero profundamente transformadores. 10 formas de pensar y actuar que, cuando se convierten en parte de tu día a día, tienen el poder de romper incluso las cadenas financieras más pesadas. Durante años viví atrapado en la misma rutina, trabajar, gastar, endeudarme, preocuparme, repetir. Creía que así era la vida, que no había otra forma. Pero me equivoqué. El verdadero problema no era la falta de dinero. Era la falta de hábitos. La falta de educación. La falta de una dirección clara. Hoy puedo decir, con humildad pero también con firmeza, que ya no soy el mismo. No porque tenga millones en el banco, sino porque tengo algo más valioso, conciencia. Tengo claridad, disciplina, y una mentalidad que no negocia con la mediocridad. Y tú también puedes tener eso. No importa si hoy estás endeudado. No importa si sientes que estás empezando desde cero. No importa si ya has fallado muchas veces. Lo que importa es que ahora tienes las herramientas. Lo que importa es lo que harás con lo que sabes. Vamos a repasarlo una última vez. Saber dónde está tu dinero te da control. Gastar menos de lo que ganas te da margen. Ahorrar cada día te da seguridad. Evitar las deudas malas te da libertad. Aprender constantemente te da poder. Dejar de compararte te da enfoque. Rodearte de personas adecuadas te da impulso. Crear ingresos alternativos te da opciones. Invertir antes de sentirte listo te da crecimiento. Visualizar tu futuro rico cada día te da dirección. No necesitas aplicarlos todos a la perfección de inmediato. Pero sí necesitas comenzar. Hoy. Con uno solo. El que más resuene contigo. El que sientas que puedes implementar esta misma semana. Porque no hay cambio sin acción. No hay libertad sin disciplina. No hay riqueza sin responsabilidad. No esperes que nadie te rescate. No culpes más a tu país, a tus padres, al sistema o a tu pasado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y aunque el camino sea largo, recuerda esto, cada paso cuenta. Un nuevo futuro no se construye con grandes decisiones aisladas, sino con pequeños hábitos repetidos con determinación. No esperes a estar motivado. Hazlo por convicción. Por ti. Por los tuyos. Por el futuro que mereces. Y si algún día dudas, si sientes que estás cayendo de nuevo, regresa a este audiolibro. Escucha una vez más lo que ya sabes en tu corazón, la pobreza no es solo una condición externa, es un sistema de hábitos que puedes desmantelar. Tú tienes el poder. Siempre lo tuviste. Ahora, la pregunta es,
¿vas a usarlo? Este no es el final. Es tu primer paso hacia una vida distinta. Porque si yo rompí el ciclo, tú también puedes hacerlo. Y créeme, lo harás.